Muy buenas noches, estimados amigos. Les habla Iván Mifflin y esto es Calidad y Negocio. Por supuesto, todos los jueves de 7 a 8 en este canal digital. Bueno, ahora estamos con uno de los principales desafíos que tenemos en las personas, digamos, que acumulamos un nivel de experiencia en la vida y que a veces, digamos, cuando hay crisis laborales que son frecuentes porque efectivamente nadie está pensado para ser empleado en toda la vida, sobre todo pensando en un empleo durante toda la vida, pensando sobre todo en el cambio constante de los patrones tecnológicos en el mundo laboral. Entonces, ¿cómo hacemos para revalorar este tremendo capital humano, este capital intelectual que las personas tienen? Y para hablarnos de eso está precisamente Nelson Portugal. Nelson Portugal es consultor en desarrollo personal y tiene algunas novedades para decirnos cómo revalorar esto que tenemos y que es parte de nuestra experiencia, ¿no? Bienvenido, Nelson. ¿Cómo Gracias, estás? Iván. Encantado de estar aquí. Felicitaciones por el programa, por la constancia y por aportar en las personas, ¿no? Muchas gracias, Nelson. Nelson, todas las personas tienen esto que llamamos el know-how, ¿no es cierto? El saber hacer. Es algo que no se aprende en la universidad ni en un instituto de formación técnica, sino que es este saber que surge de la experiencia misma y que, claro, utilizando las herramientas metodológicas, lo que hemos aprendido de algún momento, lo moldeamos para nuestro quehacer diario, ¿no? Sí. ¿Qué tan importante es esto para las personas en el momento actual? Es muy importante y de hecho creo que todos, sin darnos cuenta, hemos ido creando nuestra propia metodología, nuestro know-how, porque Exacto. si bien hemos aprendido en diplomados, en programas, en cursos, maestrías, todo eso que vino a nosotros, ¿no? Se convirtió en un proceso, un orden de hacer las cosas muy particular que no vas a encontrar en otro lugar porque es tu experiencia, la práctica te dijo, la teoría dice, haz esto, esto y luego haz esto, tú lo hiciste y te diste cuenta que esto no era aquí, esto era acá y que acá Exacto. venía un punto más y esto se convirtió en tu know-how. De Y acuerdo. lo que las personas muchas veces olvidamos es que ese es tu método y tu método tiene valor en el mercado, tu método resuelve un problema y que en verdad sin querer o queriéndolo fuimos desarrollando este capital intelectual que tiene un potencial muy, muy grande para la vida de las personas en quien lo compartimos o para quien se lo damos, como en nuestra vida, en nuestro propio camino y formación profesional, ¿no? Ujú. Y digamos, este saber hacer de las personas se puede trasladar a otros porque siendo una experiencia personalísima, siendo el método de uno mismo, ¿no es cierto? La metodología que uno ha forjado a lo largo de la vida y que ha probado 20 veces y dice, bueno, así es. No es exactamente como me lo enseñaron en la universidad ni como me lo enseñó el profesor del curso de posgrado, sino que tiene estas particularidades más aún en temas, incluso en temas de conocimientos técnicos muy complejos, ¿no? Claro. ¿Eso se puede transferir? Sí, y de hecho es interesante porque tiene un camino de la manera en que puedes escalar. Por ejemplo, primero tú puedes ese método enseñarlo, De acuerdo. simplemente transferir ese conocimiento. Puedes hacer, por ejemplo, un taller de 8 horas dividido en dos sesiones, 4 horas, 4 horas, o si de repente quieres hacerlo un poco más largo, 2 sesiones por semana, 4 sesiones, un mes, en el que cada sesión compartes o impartes una parte de ese método, una parte de ese proceso, ¿no? Ahora, eso es enseñar tu método. Y ese es como que uno de las posibilidades. De La acuerdo. segunda es usar tu método para resolver un problema junto al cliente. De acuerdo. Decir, mira, Acompañar acompañar al en el cliente. proceso. Decir, vamos, te acompaño, vayamos juntos, veamos, y yo te digo, esto es interesante porque yo te digo que este es el método, pero viendo algunas cosas en tu empresa, creo que tenemos que hacer esta modificación porque ya sé que nos va a pasar en adelante si es que lo dejamos tal cual. Entonces lo personalizas, lo haces más ad hoc, ¿no? Entonces lo implementas. Esa es la segunda posibilidad. La tercera posibilidad es, mira, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, yo voy a usar mi método para resolver el problema por ti. Ah, Que es conocido correcto. como el outsourcing, ¿no? Yo te lo hago por ti, tú no tienes que preocuparte y lo hago.
Esas son las tres opciones principales inicialmente, pero de verdad que hay opciones ocultas. Y hay opciones que puede ser un siguiente nivel que no necesariamente tienes que hacer después, no hay un orden, pero tienes algunas ideas. Uno, ese es tu libro. Ese es tu primer libro, que se puede llamar Método y tu apellido. De acuerdo. Método y tu nombre y tu apellido, porque es algo que tú has implementado, que tú has creado, y le puedes poner en las fuentes, aprendí de esto y de esto, de esto, pero este orden único y forma de aplicarlo es tuyo, es tu libro. De acuerdo. ¿Qué pasa después de 4 talleres que has podido dar? Con 4 personas, con 5 personas, al final enseñaste a 20, ese método lo optimizaste, lo optimizaste, lo optimizaste. Y al final se convirtió en un libro en el que guías a las personas a través de tu método. Y preguntabas, Iván, una parte de si era transferible porque es muy personalizado. Claro. Y lo interesante es que sí, porque al final tú lo transfieres a personas que son como tú, en el sentido de que están viviendo una situación que tú vivías 10 años atrás. De acuerdo. Que tú vivías 5 años atrás. Y ahora tú le vas a ahorrar a una persona 5 años de errores. Claro. Le vas a cortar la curva de aprendizaje. Entonces, ese es un libro que yo creo que todas las personas deberíamos estar escribiendo nuestro libro de nuestro método, para nuestro sector. Claro. Y la otra, escondida para no extenderme tanto, es un software, que es un siguiente nivel tal vez, pero tu método, en lugar de que tú estés ahí diciéndole a las personas cómo hacerlo, puedes desarrollar un software que use ya tu método para resolver un problema. Y es escalable y demás. Yo sugiero el software como una siguiente etapa. Cuando ya tuviste a 100 personas por un taller y dices, oye, yo ya veo este problema que puede ser resuelto con un software. Y tienes un siguiente escalón, y disculpa que se me ocurrió una más, y que de hecho es algo que yo implementé en mi negocio, y es certificar. Porque tú puedes certificar consultores en tu metodología. Claro. Y que ellos resuelvan esos problemas, te dan un fee. Entonces, mira todo el mundo de posibilidades a partir de nuestro know-how. Eso me parece muy interesante, sobre todo considerando que cada vez, digamos, los ciclos laborales de las personas por los enormes cambios, la revolución tecnológica, la revolución informática que está haciendo pues que oficios antiguos ya no tengan ningún sentido, ¿no? Si nadie piensa ahora que por ejemplo, la secretaria clásica que veíamos pues en la década del 60, 70, sea una secretaria que nos haga todas las labores y nos tipee los documentos. Es imposible, o sea, en una época donde existe el software, etcétera, y eso es un oficio que prácticamente ha sido desplazado por otros, ¿no? Y obviamente eso supone también que las personas tienen que permanentemente renovarse. Y en ese proceso hay una especie de, digamos, de reconocimiento o revalorización de lo que es la experiencia versus, digamos, esta también constante de cambiar, bueno, prefiero solamente al joven, ¿no es cierto? Ajá. Porque efectivamente el joven a veces es más barato, te hace las cosas más rápido, pero no sabemos cómo lo hace, ¿no? Entonces, esto, si ubicas esta revalorización del capital humano, del capital intelectual de las personas, de la experiencia, en el contexto de la revolución tecnológica, ¿nos puede resolver muchas cosas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que es la manera más efectiva, más real, más genuina de democratizar o de alguna manera estandarizar el valor que tenemos como personas que sea directamente proporcional a nuestra capacidad para resolver problemas. Porque ahí ya no vemos qué edad tienes, no vemos incluso de pronto algunas cosas que se valora más o menos dependiendo de la época, sino valorizamos qué tan efectivo es nuestro método. De acuerdo. Y ese método con el tiempo se hace incluso más valioso. Entonces y también puede pasar que alguien entra al mercado 3 años, 4 años, pero le pone tanto esfuerzo, le pone tanto enfoque, le pone tanto expertise, tantas ganas, lo hace tantas veces que en 3 años desarrolla un método que es mucho mejor que alguien que está a 10 años. Entonces, eso creo que es como la mejor forma de competir porque nos hace ser cada vez mejores y como encontramos nuestro nicho de mercado muy puntual, en realidad es interesante porque no es que estemos compitiendo con todo el mercado, porque nuestro sector es único, nuestra área de experiencia es único y más que competir estamos colaborando con colegas que están 3 años antes, De acuerdo. que están 2 pasos antes. Hay dos, yo quisiera que podamos conversar sobre dos
variantes de lo que pudieran ser este rescate del capital intelectual de las personas. Una, digamos, aquellas que están orientadas al trabajo dependiente y otras las que están orientadas al ser emprendedor, ¿no? O sea, el trabajo dependiente supongo que tienen una serie de parámetros, ¿no? Parámetros específicos que tienen que ver con también una estructura mental de las personas, ¿no? Unos comportamientos donde de repente el espíritu de riesgo no es tan acentuado como lo del emprendedor. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, para rescatar la experiencia de los empresarios para formar emprendedores, para transmitirle a los emprendedores? Porque sería una gran contribución para desarrollar un ecosistema del emprendimiento, ¿no? Sí, y mira, yo creo que es un punto interesante, ¿no? Porque normalmente cuando vemos las instituciones más reconocidas, tienen docentes que tienen muchos años de docencia, de experiencia también. Pero a veces pasa que hay personas que no tienen esos grados, que no tienen esa formación formal, valga la redundancia, ¿no? Que no han pasado por ese proceso. Hablaba con una persona, por ejemplo, me decía, Nelson, yo tengo mucha experiencia en esto, yo lo puedo resolver. No tengo un certificado que me respalda y me dice, él es capaz de resolver, pero yo soy capaz de resolver eso. Claro. Entonces, ¿cómo hago en ese caso? Y lo interesante es que ahí es, cuando tú tienes esa capacidad de resolver, lo haces, tienes el resultado y te dan esa retribución por haber logrado el resultado en particular, no porque tienes el certificado o etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas hoy en día, por ejemplo, un empresario que tiene 10 restaurantes, que ha pasado el camino difícil. Exactamente. Pero no entraría dentro de una plana docente de un MBA, porque no cumple con los requisitos formales. Exactamente, claro. Pero tiene 10 restaurantes y tiene su método para empezar. Lo que pasa es que a veces, como es empresario y tiene 10 restaurantes, no se ha puesto a pensar que su valor no solamente está por esto que ha logrado, sino por lo que ha aprendido en el camino. Claro. Y yo le digo a las personas, si tan solo nos detuviéramos una vez al mes, 8 horas, nada más, para enseñar esto que hemos aprendido en el camino de nuestra empresa, de nuestra profesión, aportaríamos mucho a personas que están 3 pasos antes y que no requieren un programa de 9 meses en la universidad, que quieren un programa más corto, de 1 mes, de 2 meses, pero que le des la esencia. Eso para empresarios sí sería interesante, por eso me parece muy, muy válido el punto que mencionas, ¿no? Y profesionales también. Para profesionales también, claro, para poder, por ejemplo, seguir promocionándose en una línea de carrera, ¿no es cierto?, dentro de una profesión determinada, por ejemplo, cuando se trata de empresas grandes. Pero como estamos llenos de pequeñas empresas, hay mucha tendencia de, bueno, ¿qué hago después de haber hecho toda la vida, no sé, he estado en una gran empresa metalmecánica o he estado, pues, no sé, en una empresa textil? ¿Qué hago? Hago un negocio parecido, pero ahora yo como cabeza de ratón, ¿no es cierto? No como cola de león, digamos, ¿no? Eso sería también muy útil, este proceso que tú mencionas, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay muchas áreas, o sea, nosotros somos capaces de resolver muchos problemas en lo profesional. ¿Sabes qué pasa? Que a veces las personas dicen, pero yo no soy un 10 de experiencia, o sea, yo no siento que estoy en mi 10, o sea, dentro de mi área, yo no me considero un 10 en nivel de experiencia, del 0 al 10, ¿no? El problema es que nunca vamos a estar en el 10 porque mientras más aprendemos, es sabido que más nos damos cuenta que necesitamos aprender. Exacto. Como Sócrates, digamos, ¿no? Exacto. O sea, Sócrates lo decía en ese momento. Nada sé. Porque mientras más sé, más me doy cuenta que no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros estándares para medir nuestra propia capacidad son tan altos que nunca vamos a empezar a enseñar si es que esperamos a que lleguemos al 10. Claro. Lo que yo les propongo es ver las cosas algo diferente y decir, ok, tú no llegas al 10 de experiencia, pero ¿dirías que sabes un 8? ¿Dirías que estás en un 7? Pues yo creo que puedo estar en el 7. ¿Podrías tú enseñarle a las personas que están en el 1? ¿Podrías enseñarle a las personas que están en el 2 a resolver ese problema puntual, que no es un problema tan complejo, pero empezamos con algo puntual que te tome 8 horas resolver, enseñar? Y podría decir, bueno, esto yo creo que lo puedo hacer. Y creo que ahí empezamos. Nelson, oye, una pregunta. Tú has mencionado 3 tipos de posibilidades de transferir esta experiencia vital que uno tiene y que acumula y que, digamos, lo tiene más o menos
más o menos sistematizada, algunos menos y otros más, ¿no es cierto? Porque también hay hábitos metodológicos que la gente va desarrollando en el tiempo, ¿no? De repente a algunas personas les cuesta más trabajo. No solamente más trabajo sistematizar su experiencia, sino también transmitirla y comunicarla. Entonces, en estos 3 segmentos, el segmento de transmitir lo que uno sabe, el segmento de acompañarte en la solución de un problema que es parecido a otros que tú has pasado, o también en el tercero que es, bueno, yo te resuelvo el problema, soy el consultor, ¿no? Podríamos decir el formador, el asesor que te acompaña, el mentor y el consultor, ¿no? Estas 3 categorías. ¿Hay algunas habilidades que se pueden formar para tener algunas de estas? Sí. ¿Y hay personas que están preparadas para unas y no para otras? Cuéntame de tu experiencia y de repente si tienes algunos casos que los puedas ilustrar. Claro. Yo creo que para los 3 yo diría que hay preferencias, más que habilidades diferentes. Es como hay personas que les gusta más enseñar. Correcto. Y no quieren entrar en el problema porque ya lo han visto tantas veces que quieren mantenerse alejados. Mientras que hay personas que les apasiona el resolverlo y que de repente no son tan buenos o no sienten que son tan buenos enseñándolo. O que aún así lo fueran, prefieren resolverlo. Entonces en ese tema de preferencia también hay algunos detalles, como por ejemplo es más fácil vender el te lo hago a veces porque es como te estoy vendiendo mi tiempo y mi capacidad, no tanto mi asesoría. Entonces, a veces es más fácil decir, yo te lo resuelvo, tú olvídate y te cobro tanto por resolverlo. Entonces, podría ser que un inicio sea eso, o empezar con una transferencia de conocimiento, pero de 8 horas. No una certificación de 32 horas, no un programa de 8 semanas, porque requiere mucho compromiso de la otra persona al inicio, sobre todo. Lo que sí hay en los 3, como mencionas, es algunas habilidades que son importantes, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta es que una, que es como creo yo una de las más difíciles, porque muchas de las personas vienen de una parte dependiente, de profesionales, en el que las cosas estaban dadas, incluso de profesores, tenemos profesores, docentes de universidad, posgrado, pregrado, etcétera, pero ellos llegaban y daban la clase. Ahora, yo tengo que estructurar la clase, no solo a nivel metodológico, porque por último eso lo manejo. Tengo que ver el local, tengo que ver la gente que venga, la convocatoria, tengo que ponerle un precio a mi tiempo, tengo que venderme. Entonces, yo diría que la habilidad... Un pequeño plan de negocios personal, digamos, ¿no? Sí, yo te diría que es una capacidad que empieza con coraje, con hacerlo aunque no haya capacidad, de acuerdo, que es aprender a cobrar. Bueno, eso es a veces aprender difícil, a ¿no? poner precio. Eso yo diría que es una de las habilidades más importantes que como... Yo creería que empieza con coraje, empieza con decisión, con deseo, y la habilidad se viene después, porque si esperamos a formar la habilidad no empezamos. De acuerdo. Yo diría, he escuchado personas en muchos casos que dicen, Nelson, yo viajo por Perú, o sea, me llaman, doy las conferencias, persona de honores. Me cuesta decir esto es lo que vale. Entonces, es un miedo escondido que muchos tenemos en todo caso, y que hay que manejarlo. A mí me gusta decir que los miedos prefiero tenerlo al frente que atrás. Porque al frente al menos lo gestiono, pero detrás me dominan. Yo lo que les pregunto a las personas es, ¿cuál es tu miedo? O sea, denlo claro y gestiónalo. Y no esperes que se vaya, vive con él. Mi miedo, por ejemplo, cuando comencé era a que me sobrara tiempo. O sea, yo decía, voy a dar un taller y es de 4 horas, ¿qué pasa si a las 3 horas no sé qué decir? Claro. Y hay personas que me decían, oye, pero yo tengo miedo a que me falte tiempo. Pero ese era mi miedo, y todos tenemos miedo diferente. Personas que tengo miedo a que no vaya nadie. Claro. Y hay personas que dicen, oye, yo tengo miedo que vayan muchos. Entonces, mi miedo me acompañó unos 4 o 5 años en el camino. Después de 5 años, recién, no sé, un año atrás, me olvidé de ese miedo. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si esperaba que el miedo se vaya? No hubiera comenzado. Claro. Entonces, lo que yo digo es, si este miedo, que vaya contigo. ¿Pero no crees que también hay algunas habilidades que hacen que las personas opten por ser o formadores o asesores, asesor tutor, mentor, no sé, o consultor? Por ejemplo, Sí. esto de resolver problemas es muy propio de las personas muy curiosas, ¿no? Que buscan entrar y ponerse hacer preguntas claves, que no todos son capaces de hacer. Y esto también de enseñar tiene que ver con habilidades comunicativas, ¿no? Sí. ¿No crees que hay alguna...? Sí, de hecho yo diría que en los 3 casos necesitas la habilidad de venta. Claro,
De acuerdo. en los tres, porque necesitas agregarle esa capacidad para cobrar, poner tu precio, un poco de negociar. Y las personas a veces tienen miedo a presionar, pero si estás en este mundo de consultor, tienes que poner un precio y tienes que decir, págame hasta esta fecha, ¿no? Claro, Y esa habilidad es una transversal para los tres. Luego, para el enseñar, definitivamente necesitas la capacidad para transmitir el conocimiento, para conectar con las personas, Claro. para poder hacer que la otra persona entienda un concepto de una manera más fácil. Metodologías simples de aprendizaje, herramientas de facilitación, hoy en día más facilitación que antes. Claro. Porque a las personas les gusta conectar, conversar. Entonces, más que tú darle la respuesta, es lanzar una pregunta, que todos encuentren la respuesta. Es una co-creación. Entonces, definitivamente es una habilidad más requerida en este punto de formar que de consultor, digamos, Claro. ¿no? La otra habilidad, en realidad, es ventas. Y esos dos son las adicionales, diría yo, principalmente. De acuerdo. Porque si tú vas a ser consultor, no puedes vender, se te complica. Claro. Si tú vas a ser consultor y no sabes enseñar, está bien, pero igual en algún momento vas a tener que enseñarle al cliente qué hiciste y por qué lo hiciste. Entonces, la habilidad de comunicación y conectar con las personas, que a veces no es el fuerte de muchos intelectuales, creativos, es importante fortalecer, independientemente que estés en uno u otro. Pero como tú dices, Iván, definitivamente en el primero requieres más esa habilidad de transmitir. ¿Y autoestima tiene mucho que ver? Es decir, los tres, sí. en todos, ¿no? Sí, Efectivamente. mira, O sea, primero valorizarte tú mismo, ¿no? Sí, ¿No? y tiene que ver con el cobrar, tiene que ver con el miedo a ponerle un valor a lo que haces. Nos pasa, mira, tengo una persona que tiene mucha experiencia, 20 años de experiencia haciéndolo. Todo lo que tú te puedes imaginar lo tiene, pero el momento que le preguntas por qué no lo haces, es que no sé si las personas van a estar contentas por lo que pagaron. Ah, mira. Entonces, si lo hago gratis, porque no puedes reclamar. Claro. Pero cobrar y que al final la persona no esté satisfecha es uno de los retos. Entonces, autoestima, sí. Sí, ¿no? Valorar tu experiencia también. Saber que lo que haces es valioso. Muy importante. Pareciera, cuando hemos estado conversando, que toda esta experiencia que se convierte finalmente en formación, asesoría o consultoría, proviniera de, digamos, tecnologías blandas, digamos, ¿no? Sin embargo, en las partes de las tecnologías duras, en la parte de conocimiento de lo técnico, de lo tecnológico, de lo técnico productivo, de lo que es a veces difícil de verbalizar, etcétera, se verbaliza de manera muy, muy compleja. También esto es posible. Claro, O sí. sea, o tú tienes casos de todo tenemos, tipo. por ejemplo, una persona que ve netamente inversión de proyectos sociales, Ya. proyectos productivos sociales. Entonces, maneja la inversión de las empresas mineras y lo viene haciendo hace años, y eso es un proceso, digamos, más duro que lo demás. Tenemos personas que ven el tema de contraincendios, por ejemplo, ¿no? De acuerdo. O cómo evitar un incendio, y son temas muy técnicos, muy normativos. Personas que ven tratamientos de agua, gestión de calidad, personas que ven un poco más duro, pero no tanto en lo empresarial, como por ejemplo inversión en marketing digital para artistas, ya la parte más blanda también la trabajan, pero creo que toda experiencia, tanto blanda como dura, La tecnología dura o blanda es muy importante, ¿no? Y es más, yo iría un paso más allá, yo diría temas personales. Porque una de las frases que a mí me gusta mucho está en inglés, pero se entiende, es your mess, que es como tu desorden, becomes your message, que es tu mensaje. Y tu desorden se convierte en tu mensaje. ¿Por qué? Porque son esas cosas que nosotros se nos complicó la vida, que encontramos la manera de resolverlo, y ahora podemos ayudar a alguien a que no cometa esos errores. Claro, claro. Y como tú decías, mitigas este tránsito por este valle de la muerte que a veces sucede, por ejemplo, con las empresas, ¿no? Y que te quedas por eso. Claro. Entonces yo creo que el conocimiento viene con una responsabilidad. De acuerdo. Que tiene que ver con enseñarlo. Y realmente nosotros tenemos esta oportunidad de ahorrarle la curva de aprendizaje a alguien. La pregunta que yo le hago a las personas es, ¿tienen que las demás personas pasar por los mismos errores que tú pasaste? Claro. No. Claro. ¿Qué pasa si le ahorras 2, 3 errores, 4 errores? O sea, ¿valdrá la pena eso? Por supuesto, y ahí viene esta idea de impactar positivamente a las personas a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra experiencia que ya hemos venido trabajando.
Pero te contaba este caso, que nuestro desorden se convierte en nuestro mensaje. Porque muchas de las cosas que hoy en día nosotros podemos mirar atrás y decir, wow, mira cuánto he avanzado, empezaron en un desorden. Empezaron en un reto personal. Y si queremos tener una idea de, como de qué tema puedo hacer mi taller, una pregunta que se pueden hacer las personas es, ¿qué reto he superado en mi vida? Y van a salir 4 o 5 retos, y aunque no sea el 10, pase a ser un 6 o 7, puedes enseñar a alguien que está en el 1. Y de verdad, hemos tenido personas que ven tratamiento de agua, temas muy duros, pero al final, uno de los temas que, por ejemplo, han pasado es algo como, ¿sabes qué? Yo en mi vida tenía mucho sobrepeso y se me complicaba y me afectaba mi confianza personal y se me hacía muy difícil. No tengo un certificado de eso, pero yo lo hice. Claro. Y cuando veo a alguien, quiero ayudarlo. Claro. Puedes hacer un taller de 4 horas, de 6 horas, enseñando a personas cómo hacer eso. Claro, Y para el podemos cambio dar- del personal, ¿no? Sí, Claro. y podemos dar unos precios de mercado también, si gustas, pero es importante ver que nosotros le llamamos activos de conocimiento. Ya. Todos tenemos mínimo 20 activos de conocimientos. Temas de los que podemos dar un taller de 8 horas. Temas de los que podemos dar una asesoría, una mentoría o resolver un problema. Y esos activos de conocimiento vienen de los cursos que has llevado, de los diplomados, pero también viene de tu experiencia. Claro. De proyectos de los que has estado a cargo. Claro. No al 10, pero al 5. De retos que has superado personalmente. De consejos que te piden. Todas las personas somos asesores en el fondo, solo que a veces no cobramos. Claro. Gary Becker decía pues que el capital humano es la suma de la educación que recibiste, el entrenamiento que recibiste y la experiencia que es tan valiosa, esto que dice la salsa, la maestra vida, ¿no es cierto? Es la que te enseña mucho, ¿no? Claro. Y te enseña en el trabajo, te enseña en la familia, te enseña en el barrio, bueno, en las actividades que uno realiza. Ahora, sin embargo, digamos, claro, la experiencia está muy vinculada también a los años de experiencia, ¿no? Claro, los jóvenes pueden tener experiencia sin duda. Conforme uno va pasando el tiempo, pues tiene alguna experiencia mayor en determinadas áreas del conocimiento, pero también cuando, digamos, se rompe un vínculo laboral, sucede un vacío y sucede una especie de desesperanza y desilusión, ¿no? ¿Esto puede ser una especie de vacuna para esta desesperanza y para reengancharse? Por supuesto, y a veces es difícil, ¿no? Porque la confianza baja en momentos como esos. Claro. Pero yo creo que la consultoría es una industria anticrisis porque cuando el mercado laboral se contrae, la consultoría se expande. Y cuando el mercado laboral se expande, la consultoría laboral se sigue expandiendo. De acuerdo, Entonces, de como acuerdo. tenemos oportunidades, lo importante es decir, ¿qué problema soy capaz de resolver? ¿Para quién puedo resolvérselo? Y empezar a ofrecerlo. Ofrecer, decir, mira, ¿qué te parece si te resuelvo este problema? De acuerdo. ¿Cuánto valdría para ti este problema resuelto? Analiza, ¿cuánto valdría para ti este problema resuelto? Y saca la cuenta de... ¿Y tienes una forma de calcular esto? ¿De cuánto valdría? Sí, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Es un proceso, te doy algunos ejemplos y yo creo que todos lo pueden hacer a partir de este ejemplo. Si imaginemos que yo soy una persona que sé gestionar almacenes, que sé gestionar el inventario. Yo le diré a los clientes como, ¿cuánto perdiste este mes a causa de la gestión de inventario? Puede ser 10.000 soles este mes. Multipliquemos por 12, son 120.000 soles al año. Si yo ayudo a mejorar esa eficiencia en 30%, estamos hablando de 12, casi 40.000 soles, 46.000 soles que vas a ahorrar en un año, asumiendo el 30%, pero usualmente puedo hacerlo un poco más en un año. La asesoría que te voy a dar no va a costar 36.000 soles, va a costar 7.000, 8.000. Claro. Y eso, planilla, un taller de productividad. ¿Cómo calculamos el valor? ¿Cuánto es tu planilla? Ya, a ver, tengo 10 personas, le pago 2.000 soles a cada uno, una pyme, 20.000 soles es tu planilla. Imaginemos que te ayudo a aumentar la productividad solamente en 10%. Nada más. 20.000 soles por 10% son 2.000 soles mensuales. Por un año son 24.000 soles. El taller cuesta 600 soles. Claro. 1.000 soles. Y eso lo podemos hacer en verdad en todos los rubros en los que estemos. Incluso rubros muy emocionales. Es como, ¿cuánto vale una sonrisa? La sonrisa de tu hijo para ti. Claro. ¿Y cuánto cuesta una depresión? ¿Cuánto cuesta eso? Y Claro. cuando nosotros vemos el valor de la solución o el costo que ya le está costando al cliente el problema y lo dividimos entre 10, ese puede ser el precio de tu solución. Nelson, ¿y tú desarrollas digamos, estas metodologías para despertar los saberes de las personas, el conocimiento, los activos, Sí. como tú los llamas, estos intangibles, en talleres? Cuéntanos un poquito y además danos también tus referencias para que los amigos que quisieran justamente poner en valor esta experiencia pudieran recurrir a ti para desarrollar los talleres. Sí, gracias. Te cuento, este es un programa de consultoría que apoyamos durante algunos meses a profesionales, a empresarios, a personas que tienen 3, 4, 5, 10, 20 años de experiencia
y los apoyamos en todo el proceso para identificar su idea rentable, para elegir su nicho de mercado, para diseñar el servicio, estructurarlo, organizarlo, para venderlo, para conseguir clientes. Los formamos en hablar en público. Si ya lo tienen, porque muchos son docentes o tienen la habilidad, mejoramos la habilidad en habilidad de ventas. Y de hecho estamos empezando una nueva edición. Ya tenemos 3 años en el mercado con este programa. Nuestro método se ha ido optimizando cada vez más. Y esta 6ª edición, las personas que desean pueden... Sí, claro, las personas que desean pueden ingresar en la página web a consultoría.nelsonportugal.com. Tenemos charlas informativas este mes en el que estamos dando toda la información. En la charla damos el precio de mercado, cuánto pueden cobrar, cuáles son algunas ideas que pueden ya poner en práctica. En la página web están todos los datos para inscribirse. Consultoría.nelsonportugal.com. Es gratuita la charla informativa, le damos todo eso de valor. Y si al final de la charla deciden ser parte del programa, le damos los detalles, pueden aplicar. Y bueno, va a ser un gusto apoyarlos en este proceso. Muchísimas gracias, Nelson. Ya saben, amigos emprendedores, hay muchos emprendedores que, digamos, quieren emprender un negocio, o también algunos emprendedores que han quebrado un negocio. Por supuesto, ganaron mucha experiencia, ¿no? Claro. Para ellos está bien, sería estos talleres. Claro, puedes ver cuáles son los principales aprendizajes que has tenido. Claro, y un empresario quebrado puede ser una gran fuente de experiencia. Claro, ¿no? Y de hecho hay eventos que se hacen que hablan sobre los fracasos, porque todo buen éxito tiene 10 fracasos detrás. Así es. Y no se hablan, pero es valioso. Las fallas son información positiva, ¿no? Sí. Muchas gracias, Nelson, por este mensaje, además al final alentador. Y ya saben, tienen una oportunidad para que con Nelson Portugal puedan desarrollar esas potencialidades, esos activos intelectuales que ustedes tienen por delante. Y con nosotros, agradeciéndole por supuesto a Nelson por su presencia, hacemos un corte comercial en Cali Negocios.